Bueno, a continuación presento a don Vicente Hojas de la Universidad Católica, alumno del expositor del día de ayer, don Manuel Sánchez. Él nos va a hablar acerca de Perfectionless Speed Analytic Perfectly Match Layer for High Order Finite Different Scheme. Sí. Ok. Vale, muchas gracias, Héctor, por la invitación. Este es un trabajo, parte de mi tesis de magíster, en conjunto con el profesor Carlos Pérez de la Universidad de Twente y Manuel Sánchez de la Universidad Católica. Y la idea, lo que hicimos fue desarrollar una perfect match layer, tal como dice el título, para discreta analítica, para esquemas de diferencias finitas de orden arbitrariamente alto. En términos del layout de la presentación, primero voy a introducir un poco lo que son las condiciones de orden absorbente y PML, por qué se necesitan, describir muy por encima en qué consisten, algunos de los problemas que aparecen en las PML tradicionales y cómo los atacamos con nuestro trabajo. Voy a introducir también algunas nociones de análisis complejo discreto necesarias para la derivación de la PML, luego presentar el método, presentar algunos experimentos numéricos que lo validan y terminar con conclusiones y trabajo futuro, que es lo que tenemos pensado seguir haciendo. En términos de nociones preliminares, presentamos la ecuación de onda escalar, donde acá C corresponde a la velocidad de la onda en el medio, y consideramos que C es constante igual a C0 fuera de un conjunto compacto contenido en RD en este caso. Consideramos la ecuación sujeta a condiciones iniciales con posición U0 y velocidad V0, y también imponemos la condición de radiación en el infinito, donde acá, tal como decía, C0 corresponde a este término de velocidad constante fuera de un radio determinado. Bueno, y se me olvidó comentar, acá tenemos un dominio infinito, entonces para simular computacionalmente esta onda es necesario de alguna forma acotar el dominio y acotarlo de tal forma que las ondas que chocan con el borde de este dominio artificial no vuelvan o no se produzcan reflexiones. Entonces uno de los primeros intentos de imponer condiciones absorbentes fueron condiciones de orden absorbente o ABCs. Se introdujeron en 1977 y al menos en el setting continuo hay condiciones exactas. Esta, por ejemplo, es una de las primeras condiciones de orden derivadas por Enquist y Magda. Involucra un operador pseudodiferencial y es perfectamente absorbente. O sea, las ondas que chocan con este borde del dominio no producen reflexiones, pero uno de los problemas que tiene es que este operador es global tanto en espacio como en tiempo. Y entonces, si uno quiere resolver el problema numéricamente, no hay forma de resolverlo como stepwise en el tiempo, digamos. Entonces, es un problema para la resolución numérica. Y lo que se hace en la práctica es buscar aproximaciones de este operador pseudodiferencial que entregan distintos órdenes de condiciones de orden absorbente. Entonces, por ejemplo, la expansión de Taylor de primer orden entrega la siguiente condición de borde absorbente en x igual 0 si uno tiene un dominio en dos dimensiones, en R2, y quiere imponer una condición de borde absorbente en x igual a 0. Esta es la condición resultante de la expansión de Taylor de primer orden. Y la expansión de Taylor de segundo orden da una condición similar. Hay algunas mejoras que se pueden hacer sobre estas aproximaciones, como usar aproximaciones de Pade o polinomios de Chebyshev, y en esto consiste básicamente el desarrollo numérico de las condiciones de borde absorbente. Luego en 1994 se introducen las Perfectly Matched Layers por Berenguer, y lo que se hace es colocar en el borde del dominio físico un dominio artificial en el que las ondas que entran en este dominio artificial absorbente ven su amplitud disminuida de forma exponencial en el largo de la PML. Y hay varias formulaciones hay varias formulaciones posibles para la PML, pero una de las más usadas y más versátiles corresponde al estiramiento de coordenadas complejas, o Complex Coordinate Stretching, que involucra tres pasos. Primero, se extiende la solución al plano complejo en la coordenada en la que se quiere imponer la PML. Se evalúa la solución extendida a lo largo de un contorno complejo usando una transformación de coordenadas como la que está acá. Por ejemplo, esto en la dirección X. Y luego se trunca el dominio de la PML en un largo determinado en el que sea suficientemente largo, digamos, como las ondas ven su amplitud disminuida de forma exponencial, uno puede fijar un largo en el que las ondas lleguen con amplitud casi cero al borde.
y ahí voy a imponer condiciones de Dirichlet o periódicas, por ejemplo. En la práctica, esto involucra un cambio en el operador diferencial como el que se ve acá, donde vamos a llamar a sigma x, que corresponde a omega por f', como el coeficiente de atenuación de la PML e indica qué tan fuerte se ven su amplitud disminuida las ondas que chocan eh, con esta región artificial. Y algunos de los problemas que aparecen en las PML tradicionales son problemas de reflexiones y que, por ejemplo, esto ocurre porque esta propiedad de la extensión analítica de la solución se pierde cuando uno discretiza la ecuación diferencial, y entonces aparecen reflexiones numéricas en la interfaz del dominio físico con la PML. En el 2019, Chern desarrolló una PML discreta que básicamente hace los mismos pasos para la PML continua en el setting discreto, que no produce reflexiones numéricas en el borde, y lo hace para el stencil de diferencias finitas de segundo orden. Entonces, de alguna forma se encuentra limitado a ese método en particular. Y el problema que aparece al usar esquemas de diferencias finitas de orden bajo, como el que propuso Chern, es que la velocidad de la solución aproximada difiere de la velocidad real de la solución. Entonces, por ejemplo, en la imagen de acá, una solución real puede tener una cierta velocidad y se puede ver que la solución aproximada con esquemas de orden bajo eh, se atrasa respecto a la solución real. Y eso lo vamos a llamar errores de dispersión y también es algo que queríamos atacar con nuestro método. Entonces, para introducir las nociones de cómo podemos extender lo que se hace en el setting continuo para el PML al setting discreto, introducimos la noción de una grilla compleja lambda que corresponde a un grafo con vértices B y arista C, además de un set de caras F. Y en este caso, a lo largo del desarrollo del método, vamos a considerar esta grilla como fija, digamos, con vértices en el plano discreto, con las caras y las aristas que corresponden. Y una función definida en esta grilla va a corresponder a una función desde los vértices de la grilla a los complejos, y un dominio complejo se define también como una función desde los vértices a los complejos. Y una vez definida la noción de grilla compleja, podemos definir la noción de holomorficidad discreta, un análogo a la homomorficidad que se tiene en el caso continuo. Entonces, para un dominio complejo Z, una función f de la grilla de los complejos se dice compleja diferenciable respecto a una cara Q, si es que satisface las condiciones de Cauchy-Riemann discreta, que son las que se muestran acá, y es que básicamente las diferencias cruzadas en el cuadrilátero Q sean iguales. Y en este caso vamos a denotar esta cantidad como la derivada discreta de f en Q, en la cara Q. F se dice discreta holomórfica si es que es compleja diferenciable en cada una de las caras Q en F. Entonces, esta imagen ilustra un poco la situación. Si uno define un dominio complejo Z como el que está acá, para un H mayor a 0, este es como el dominio complejo el que uno pensaría de forma más básica al definir estas nociones. La imagen ilustra cómo se vería la derivada compleja, la derivada discreta, perdón, de F en la cara Q. Y bueno, F sería discreta holomórfica si es que es compleja diferenciable en cada una de las caras Q en F. Esta noción de holomorficidad discreta nos va a permitir definir la PML discreta analítica para órdenes arbitrarios. Entonces, lo que vamos a hacer, primero tomamos una discretización del laplaciano en una dimensión, con un esquema de diferencia finita simétrico de orden arbitrario 2C, y en la figura que se muestra acá se muestran los distintos puntos que se toman para esquemas de diferente orden, digamos, orden 2, 4, 6, etc. Y acá en esta tabla se muestran los valores de los distintos coeficientes para el stencil óptimo de diferencia finita de la discretización. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que para el orden 2 uno recupera el stencil tradicional de discretización de laplaciano en una dimensión. Luego vamos a definir una función de atenuación sigma, definida en los enteros, mayor o igual a 0, y a partir de esa función sigma vamos a definir un dominio complejo Z y un contorno o una línea gamma que va a corresponder el camino a lo largo del cual vamos a evaluar la solución extendida para obtener la PML discreta.
Entonces, en este caso, el dominio Z se define acá. Acá se define el camino de estiramiento que vamos a utilizar para el estiramiento del setting discreto. Y para facilidad de explicar, digamos, cómo ocupar un sigma constante en la región de la PML, y claro, igual a cero en el dominio físico correspondiente al intervalo P1, P2. Entonces, en rojo, en la segunda imagen, se muestra cómo queda el camino de estiramiento en la grilla discreta compleja que definimos. Luego, para derivar la PML, consideramos el caso de tiempo armónico, es decir, consideramos una solución U, que corresponde a la parte real de una exponencial en el tiempo, multiplicado por una función U gorro, y la extensión U gorro grande de U a el dominio complejo Z. Y U gorro grande satisface le pedimos a U grande gorro que satisfaga este stencil de diferencia infinita en la malla en el dominio complejo que definimos. Y vamos a llamar L caligráfica C al stencil de diferencia finita aplicado en esta función definida en el dominio complejo. Luego lo que hacemos, una vez que tenemos esta extensión de la solución U, evaluamos U a lo largo del contorno que definimos y denotamos U gorro J chico como U gorro grande evaluado a lo largo de este camino de estiramiento. Y esta notación, aunque un poco abusa de notación, es consistente con lo que teníamos antes, porque en el dominio físico estas dos nociones coinciden, digamos. Entonces el problema o lo que tenemos que solucionar en el fondo para conseguir un sistema es cómo expresar los valores del stencil que se encuentran fuera del camino de estiramiento en la PML en función de los valores que se encuentran adentro del camino de estiramiento, que son los U chico gorro, digamos. Y para eso está el trade-off del esquema, que son las variables adicionales que se tienen que agregar por los puntos que se encuentran fuera del stencil, que corresponden a los phi gorro y a los psi gorro, y que aproximan de alguna forma la derivada de U a lo largo del camino de estiramiento. Entonces, para encontrar los valores del stencil, por ejemplo, al lado izquierdo del punto central, definimos los phi gorro, y al lado derecho los psi gorro en los cuadriláteros que se muestran en la imagen. Y este es un poco el resumen de entonces lo que estamos haciendo. Primero definimos un sigma, una función de atenuación. A partir de eso definimos una malla compleja Z, en la que definimos el camino de estiramiento correspondiente a la PML. Necesitamos obtener los valores del stencil fuera del camino de estiramiento, y para eso se definen estas variables auxiliares phi gorro y psi gorro. Y entonces el estiramiento complejo, en vez de desarrollarlo en el setting continuo, como la PML tradicional, lo hacemos en el setting discreto. Y por eso es que no hay errores producto de la discretización de la ecuación diferencial parcial. Y eso nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones que se produce. Primero tenemos la ecuación proveniente de la discretización de la EDP. Luego tenemos una expresión para las variables fuera del camino de estiramiento en función de las variables auxiliares que definimos. Y además tenemos una expresión para las variables auxiliares en función del camino de estiramiento y de las otras variables auxiliares. Entonces con eso armamos un sistema y podemos resolver para la PML discreta. Luego, para pasar al dominio temporal, ocupamos propiedades de cómo definimos nosotros el problema en el setting de tiempo armónico. Luego, lo que queremos es demostrar de alguna forma lo mismo que el caso continuo, que ya he sabido que las ondas que entran en la PML se absorben de forma exponencial. Queremos demostrar lo mismo el setting discreto, y la propiedad como de que no se produzcan reflexiones en la interfaz viene dada porque no hay discretización, no hay un paso intermedio, digamos, en la resolución numérica que arruine la propiedad reflection, digamos. Entonces, para eso nos limitamos a números de onda aquí en K. Lo más importante a notar es que consideramos la parte imaginaria de K menor o igual a 0, porque consideramos ondas que se encuentran acotadas en el dominio físico, y para efectos del teorema lo que vamos a considerar es un dominio físico en los reales negativos, y un dominio de la PML en los reales positivos, digamos, que es el esquema que muestra la figura de acá. Y a partir de este esquema, digamos, tiene el teorema de la propiedad reflexionless, o de que no hay reflexión en la interfaz. Y el primer teorema que se ocupa para demostrar esto es que para números de onda definidos en este conjunto K caligráfica y una frecuencia omega en R distinta de 0, se tiene que existe una única autofunción homomórfica discreta del operador que definimos de diferencia finita,
tal que f evaluado en la recta real corresponde a una exponencial compleja, una onda que entra en la PML, y se tiene que explícitamente para j mayor a cero, o sea, en la región de la PML tenemos una fórmula explícita, digamos, para la solución. Entonces, cuando una onda que entra en la PML tiene una extensión que nosotros conocemos y viene dada por esta función f que está acá. Y el siguiente teorema nos dice que para una onda que entra en la PML, que viaja hacia la derecha, que estaba por esta condición de acá, se tiene que este factor ρ tiene un valor absoluto menor a 1. Entonces, si volvemos al teorema anterior, esto implica que la amplitud de esta exponencial compleja que corresponde a la extensión en la región de la PML de la onda que entra, ve su amplitud disminuida de forma exponencial por este factor que está acá multiplicativo de ρ. Y bueno, eso es básicamente lo que está en el corolario de los dos teoremas anteriores. Entonces tenemos la propiedad de que la PML hace lo que queremos que haga, básicamente, que es que la onda disminuye su amplitud de forma exponencial, y la propiedad reflectionless se mantiene porque no hay discretización posterior, digamos. Viene directamente del setting discreto. Luego hicimos algunos experimentos numéricos para validar la propiedad de que no haya reflexiones numéricas, y además ver cómo se maneja cómo se maneja el método con el error de dispersión. Para el primero, para el caso de reflexiones numéricas, lo que hicimos fue considerar un dominio cuadrado con una condición inicial, un BAM gaussiano y velocidad inicial cero. Y lo que hicimos para medir el error fue tomar una solución de referencia en un cuadrado más grande, cosa de medir el error antes de que esta solución llegue al borde. Y ahí impusimos condiciones de borde periódicas tanto en la PML como en la solución de referencia. Entonces a la izquierda se muestra la condición, en la figura a la izquierda se muestra la condición inicial, y en rojo la región donde parte la PML, y a la derecha se muestra un dibujo del esquema donde tenemos omega, el dominio físico, donde nos interesa simular la solución. El omega de PML considera el dominio donde está definida la PML, y el omega de referencia es donde vamos a evaluar nuestra solución de referencia con la que comparar. Entonces, acá tenemos un video de las dos soluciones. Bueno, a la izquierda se muestra la solución en la PML, como su amplitud disminuye de forma exponencial cuando choca con el borde, y a la derecha la solución de referencia. Entonces, este es más o menos un video del esquema que consideramos para testar para reflexiones numéricas. Y a continuación se muestra el gráfico del error en la norma infinito, digamos, consideramos el máximo de los errores en valor absoluto para cada instante de tiempo entre las dos soluciones. Y se ve que tanto en el caso del esquema de orden 2 como el de orden 4, las reflexiones numéricas se mantienen de orden de precisión de máquina después de que las ondas entran en la PML. Luego, para testear para el error de dispersión, consideramos una guía de onda semi-infinita, donde tenemos condiciones de borde de Dirichlet en D1, D2 y D3, homogéneas en D2 y D3, y en D1 se impone la siguiente condición de borde, que corresponde a un seno en I, multiplicado por un coseno en el tiempo, y multiplicado por una función que lo que hace es activar de a poco la condición de borde, digamos, parte muy cercana a cero y luego se activa después de cierto tiempo. Y lo que uno esperaría es que cuando el tiempo tiende a infinito o en tiempo muy largo, la solución a este problema debiera ser el seno y el coseno y el tiempo multiplicado por un coseno en X con una frecuencia que depende de omega y de la frecuencia en Y también. Y eso es lo que se observa en la solución de la siguiente figura. Acá se muestra la solución después de un tiempo de 50, y se observa que, por ejemplo, aquí el frente de onda de las soluciones de la aproximación de orden 2 y orden 4 parten similares, pero después cuando llegan al final de la guía de onda, se puede ver una diferencia de casi una longitud de onda completa entre la solución de orden 4 y la solución de orden 2, y se puede ver que la solución de orden 2 se atrasa respecto a la solución de orden 4, y es lo que teníamos cuando explicamos los errores de dispersión. Y la línea roja indica dónde empieza la PML en cada caso. Entonces, como conclusiones y trabajo futuro, tenemos que desarrollar una familia de PML que mantienen la propiedad de ser de reflectionless, digamos, de no tener reflexiones en la interfaz, hasta un punto de precisión de máquina, y que también atacamos de forma exitosa los errores de dispersión que ocurren en esquemas de bajo orden. Y algunas de las líneas futuras de trabajo incluyen el desarrollo de PML analítica discreta para otro tipo de ecuaciones hiperbólicas, y también estamos trabajando actualmente en desarrollar una PML discreta analítica para esquemas de elementos finitos.
Entonces, algunas de las principales referencias que ocupamos fue la de Beninger, que introdujo la PML en 1994, y Albert Chen, que desarrolló la idea de esta PML analítica discreta en 2019. Bueno, eso fue la presentación. Muchas gracias por su atención. Ok, Vicente, muchas gracias por Vale. tu presentación. Gracias a ti.